soy Jason. Hola, soy David. Vamos a exponer acerca del metabolismo. Los carbohidratos son biomoléculas orgánicas, las cuales son solubles en agua. Son la principal fuente de energía o el principal lugar donde se almacena la energía en los animales y en los vegetales. Estos están compuestos principalmente por átomos de carbono, de oxígeno e hidrógeno. El metabolismo en los carbohidratos. Este proceso comienza en la boca, exactamente. Pasa por una enzima que es la enzima salival. Esta enzima se encarga de catabolizar el almidón. Una vez que este proceso ya haya pasado por el estómago y el esófago, llega al fundus. Una vez que el jugo gástrico se haya liberado, la amilasa salival se inactiva, dándole paso a otras enzimas para que hagan el proceso. En la digestión intestinal encontramos varias enzimas. Encontramos la enzima pancreática, que es la que se encarga de convertir el almidón en maltosa y en maltotriosa. Actuando también la enzima glucósida, que ella se encarga de degradar a la maltosa y a la maltotriosa, convirtiéndola en glucosa. La enzima lactosa es la que se encarga de la degradación de la lactosa. Cuando está en lactosa, después se transforma y se convierte en galactosa. Hay otra enzima que se llama la sácara. Esta enzima se encarga de la sacarosa y la convierte en fructosa. Es que los polisacáridos ya fueron degradados por sus propias enzimas, ahora pasarán al intestino delgado. Pero antes de pasar al intestino delgado, tendrán que ser catabolizados, poder ser absorbidos por el intestino delgado, por unas regiones del yeyuno e ilium. Ahí se encuentran unas células, unas células que son microvellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes. La glucosa, la fructosa y la galactosa. Aquí estoy haciendo una parte gráfica como son los pelos absorbentes. De aquí hay dos tipos de transporte. El cotransporte es osmóticamente activo. En el cotransporte encontramos una pequeña diferencia con el sodio, que el sodio se encarga de jalar agua. Lo tenemos que sacar al polo vascular con un sistema de bomba de sodio. La difusión facilitada, este transporte es un transporte pasivo que no requiere gastos de energía ATP. Este monosacárido, que es la fructosa, pasa directamente al polo vascular. En el cotransporte solamente pasará aquí. Acá es el polo vascular. Acá solamente pasará la glucosa y la lactosa. Por acá mismo también entra el sodio, que el sodio es el que jala agua, H2O, y por eso acá hay gasto de energía ATP. Cuando hay ese gasto de energía, a esto le llamamos el cotransporte, el transporte y cotransporte. Cuando hay difusión facilitada, por acá solamente pasa la fructosa, este es un transporte pasivo, entonces no requiere energía ATP. Como el ion sodio es osmóticamente activo, él tiene que salir, pero para salir tiene que haber potasio. El potasio entra y el sodio tiene que salir. Aquí ocurre un intercambio de iones. Cuando llegan acá al polo vascular, la glucosa, galactosa y la fructosa pasarán al hígado.
Y acá en el hígado empezarán a pasar otro tipo de reacciones. Destino de la glucosa. En primer lugar, la glucosa produce ATP. Cuando produce ATP hay una oxidación. La segunda parte, que es la síntesis de aminoácidos. Estos aminoácidos después van a ser parte de las proteínas. Síntesis de glucógeno. Esta síntesis forman polisacáridos de glucógeno. La síntesis de los triglicéridos. En la síntesis de estos triglicéridos, la glucosa se transforma en glicerol y en ácidos grasos. Esto por los hepatocitos, los cuales participan en la lipogénesis. Glucólisis. Gluco, que significa azúcar o dulce, y lisis, que significa solución. En la glucólisis hay una etapa que se libera energía y esto se produce en el citoplasma. Cuando la glucosa entra a la célula, hay un gasto de energía de ATP, un ATP, convirtiéndose en ADP y convirtiéndose en glucofosfato. En la segunda reacción hay una enzima que actúa sobre la glucosa fosfato, transformándola en fructosa fosfato. En la tercera reacción se une un ATP formando fructosa difosfato. En la cuarta reacción, la fructosa difosfato actúan más enzimas, produciendo dos moléculas de 3 carbonos. Son dihidroxiacetona y gliceraldehído. En la quinta reacción, el DHAP se transforma en una segunda PGAL. En la sexta reacción, el NAD positivo se une a un gliceraldehído, PGAL, que aquí se obtienen 2 electrones y un hidrógeno, y un ion hidrógeno, formando NADH. En el gliceraldehído trifosfato se une un fosfato formando difosfato gliceraldehído. En la séptima reacción, el difosfoglicerato más un ADP liberan un ATP, formando ácido fosfoglicerato. En la reacción 8, el PGA tiene el ADP, pero este no tiene la suficiente energía para poderse unir al fosfato. Entonces lo que pasa aquí es que la molécula tiene que hacer un reajuste y pasar su ADP a la otra polaridad. Entonces ahí sí podría unirse al fosfato. En la reacción 9, el PGA, ácido fosfoglicérico, pierde una molécula de agua, o sea, se deshidrata, formando el PEP. El PEP es fosfoenol piruvato. En la décima reacción, el ADP de fosfoenol piruvato se une a un fosfato, liberando un ATP. Cuando libera el ATP, forma el ácido pirúvico o piruvato. Cuando el ácido pirúvico hay presencia de oxígeno, se oxida formando el acetil coenzima A. El destino del ácido pirúvico: cuando no hay oxígeno, ahí hay una reacción que es anaerobia, se produce el ácido láctico, pero antes de eso tiene que ganar 2 hidrógenos para poder convertirse en el ácido láctico. El ácido pirúvico pasa por una descarboxilación y una oxidación con una enzima que se llama una enzima deshidrogenasa. Esta enzima hace que pierda un grupo carboxilo formando el acetil y después se une a la coenzima A formando acetil coenzima A. El
día de hoy hablaremos sobre el metabolismo en los lípidos, también conocido como la beta oxidación. Para ello necesitamos saber primero qué es un lípido. Un lípido se define como una molécula, como una biomolécula orgánica que no es soluble en agua, pero sí es soluble en solventes orgánicos, como éteres o metanoles. También decimos que cumplen diversas funciones en el organismo, como la acumulación de energía, también dan estructura a algunos tejidos del organismo, del cuerpo. Ahora hablaremos sobre la síntesis, sobre la biosíntesis de los ácidos grasos. Para ello iniciaremos con una molécula de carbono. Pero ¿dónde podemos encontrar esa molécula? En este caso, de la ruta anterior, donde de la glucosa obtuvimos el piruvato, de él obtuvimos algo llamado coenzima acetil coenzima A, que en este caso es quien nos va a aportar ese carbono. Para ello, entonces, ese acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato. Oxalacetato más ese acetilcoenzima A nos va a producir, junto con la enzima citrato sintasa, nos va a producir el citrato. Este citrato es capaz de pasar de la mitocondria hacia el citosol, que eso no lo puede hacer este acetil-CoA. Luego de que este pasa al citosol, de que este citrato pasa, actúa la enzima sintasa liasa, que hace que ellos se desdoblen y nuevamente vuelve a quedar el acetilcoenzima A y el oxalacetato. Luego de haber obtenido el acetil-CoA y el oxalacetato, en ellos actúa, en el oxalacetato va a actuar la malato deshidrogenasa, la cual le va a dar paso al malato. Este, a su vez, va a ser cogido o va a unirse a la enzima málica, la que va a hacer que se produzca un piruvato, el cual nuevamente va a pasar a la mitocondria para de nuevo iniciar con la síntesis de ácido graso. Todo esto gracias al NADP positivo, quien se encarga de liberar el NADPH con algunos hidrógenos que libera. Después de toda esta reacción, este NADPA con estos hidrógenos y con el acetil-CoA van a ser los que se encarguen de la síntesis de los ácidos grasos. Una de las moléculas que intervienen en la síntesis de ácidos grasos es la malonil coenzima A. Pero ¿esto de dónde proviene? Para saber de dónde proviene, ya sabemos que anteriormente los ácidos, el acetil-CoA y el NADPH más los hidrógenos han pasado al citosol. Entonces aquí se lleva a cabo la siguiente reacción, donde el acetil coenzima A se une a un bicarbonato y con la ayuda del acetil
coenzima A carboxilasa, podemos obtener el malonil coenzima A. Para la síntesis de ácidos grasos se llevan a cabo varios pasos. Uno de ellos es una condensación en la que el acetil-CoA y el malonil-CoA se condensan siempre siendo parte de los ácidos grasos sin tasa, después de esto entonces se produce acá el acetil ACP y acá el malonil ACP. Luego de obtener el acetil ACP y el malonil ACP, ambos del grupo ácidos grasos sin tasa, se libera moléculas de carbono, de CO2, y se libera acetil ACP. Este sufre una reacción por las enzimas NADPH y los hidrógenos que anteriormente también se habían formulado en el citosol. Luego de esto se obtiene la beta hidroxibutiril ACP, que después de estas reacciones sufre una pérdida de H2O. Al tener esta pérdida de H2O nos da como resultado el crotinil ACP, que tiene un doble enlace. Luego de que tenemos este citronil ACP, este se reduce con la participación de la NADPH con los iones de hidrógeno que nos habían sobrado. Esto se hace liberando, la causa de esto, o lo que causa eso, es la liberación de NADP+, formando el butiril ACP. Luego de este ciclo, todo esto vuelve y se repite, así como al principio, desde que inició el acetil-CoA y el malonil-CoA, hasta que nuevamente se obtenga este butiril. Así se repite el ciclo varias veces hasta obtener una cadena de 16 carbonos llamada palmitato. Los triglicéridos son almacenes de energía provenientes de los lípidos que acumulamos en nuestro organismo. Están ubicados en el citosol de los adipocitos y están formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Una de estas rutas que hay es la de la lipogénesis, en donde inicialmente encontramos como primera parte la formación de glicerol trifosfato. ¿Cómo se origina esto? Esto se origina gracias a hay dos rutas para que se origine. Una puede ser por la dihidroxiacetona fosfato, u otra puede ser por el glicerol, que esta
se deja actuar por la glicerol sintasa, produciendo el glicerol trifosfato. Segunda parte de la lipogénesis es la activación de ácidos grasos. Aquí el ácido graso se une al CoA o a la coenzima A con la ayuda del acil graso CoA sintetasa, quien ayuda para la formación del acil CoA. Para que se pueda formar este acil CoA en este proceso, en esta reacción, es necesario que haya involucrado ATP, que haya energía para que se pueda realizar. En la tercera parte de la lipogénesis encontramos la esterificación gliceral o del glicerol trifosfato para la formación de triglicéridos. Esta reacción se lleva a cabo de la siguiente manera: el glicerol trifosfato, con la ayuda de la acil transferasa se encarga de unir a los ácidos grasos que ya habíamos sintetizado, ¿sí? Se encarga de unir 3 ácidos grasos de los que ya habíamos sintetizado. Se encarga de unir estos con el glicerol 3-fosfato. Esto recibe el nombre de triglicérido. Para aprovechar la energía de los triglicéridos es necesario separar la molécula de glicerol de los 3 ácidos grasos. Esto es conocido como la lipólisis. Vamos a encontrar es la lipólisis, que es la que está encargada de la degradación de los triglicéridos. Esta se lleva a cabo en el tejido adiposo o inicia allí, activando una hormona receptora que se encargue de conducir esos ácidos grasos. Luego de que se activa esta hormona receptora, ayuda en la activación de una proteína G, la cual estimula el adenil ciclasa, que produce AMP y ATP. Luego actúa la quinasa fosforilando a la lipasa sensible a estas hormonas. La perilinasa se encarga de hidrolizar a los triglicéridos, rompiendo a estos y dando como resultado un ácido graso y un diacilglicérido. Nuevamente, este diacilglicérido es hidrolizado por la perilinina, formando un nuevo ácido graso y esta vez un monosilglicérido. Nuevamente, este es hidrolizado y nos produce un ácido graso. Al haber liberado ya los 3 ácidos grasos del triglicérido, estos salen del adipócito al torrente sanguíneo, donde se unen a la albúmina sérica para ser conducidos por la sangre hasta los órganos receptores que se encargarán de la beta oxidación. También actuarán en el ciclo de Krebs. La beta oxidación es la oxidación de los ácidos grasos hasta obtener el acetil-CoA. Para esto se llevan a cabo 4 reacciones. La primera de ellas es la oxidación del acetil-CoA por la enzima acil-CoA deshidrogenasa. Esta nos produce un doble enlace liberando FADH2, que también es utilizado como energía. Al mismo tiempo nos libera el delta 2 transenoil-CoA. La reacción es la hidratación del resultado anterior. En este caso se hidrata la delta 2 transenoil-CoA por la delta 2 enoil-CoA hidratasa,
obteniendo como resultado la beta-hidroxiacil-CoA. La tercera reacción es la oxidación. En esta vez se oxida la beta-hidroxiacil-CoA por el NAD y la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. En esta reacción se libera NADH y mucha más energía para el resto de los procesos. La cuarta reacción es la tiólisis, donde en el resultado anterior, que fue la beta-cetoacil-CoA, en ella actúa la tiolasa, liberando acetil-CoA. Durante todas estas reacciones, o en el transcurso de estas 4 reacciones, podemos llegar a decir que se liberan 7 FADH2, 7 NADH y 8 acetil-CoA. Este ciclo se repite hasta oxidar el ácido graso en acetil-CoA. La proteólisis. La proteólisis es la degradación de las proteínas y se realiza mediante enzimas llamadas peptidasas o por medio de la digestión intracelular. Cuando se degradan las proteínas por la ruta de la digestión, participan peptidasas como la tripsina, quimiotripsina y la carboxipeptasas. Cuando la degradación es por la vía intracelular, la realizan un grupo de multienzimas llamadas proteosamas. En estas actúan en el citosol. Esta es una estructura cilíndrica formada por proteínas y complejos proteicos que alimentan la cámara interna del cilindro al reconocer las proteínas. Proteínas destinadas a ser degradadas han sido marcadas anteriormente por una pequeña proteína llamada ubiquitina, quien está encargada del reciclaje de las proteínas que ya no se usan o que se encuentran realizando otra acción. Dentro de las funciones de las proteínas están la eliminación de metionina en el extremo N-terminal después de la traducción. También están encargadas de la separación de las proteínas virales, la digestión de proteínas en los alimentos para obtener de ellos los aminoácidos que el cuerpo necesita. También convierten las proteínas inactivas como la proenzima, las imogenes, las prehormonas en sus formas funcionales para que puedan aportar algo al organismo. Degradación de ciclinas requeridas para la progresión del ciclo celular. La traducción en las proteínas. La traducción en las proteínas, todo comienza en el ARN, que es el mensajero de la información para la síntesis de las proteínas, determinando un orden en los aminoácidos. Esta información está codificada y hay que organizarla por medio de unos tripletes. La traducción en las proteínas es la síntesis de las proteínas. Se realiza esto en los ribosomas, exactamente en el citoplasma. Estos aminoácidos transportan ARN al codón, donde se unen correspondiendo a determinado lugar. Una vez finalizada la proteína ARN se libera. Esto se libera utilizándola nuevamente otros ribosomas. Los aminoácidos. Los aminoácidos son procesos químicos que están constituidos principalmente por diversas enzimas y por ácido clorhídrico. Los aminoácidos serán convertidos en acetoaminoácidos por acetoácidos, los cuales pueden ser utilizados para la producción de energía. La transaminación es la reacción entre un aminoácido y un alfa-cetoácido, donde un grupo amino es transferido a un alfa-cetoácido. En pocas palabras, podríamos decir que es la conversión de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Después de la formación del glumato, se transfiere su grupo amino directamente a una variedad de alfa-cetoácido por varias reacciones
de las cuales se realiza su transmisión, su transaminación. Estas reacciones son llevadas a cabo por enzimas llamadas aminotransferasas. Todas ellas requieren de fosfato de piridoxal, también conocido como la vitamina B6. Esto hace que esta vitamina sea una de las más esenciales para nuestro organismo. Un ejemplo de transaminación se da entre el glutamato y el oxalacetato, que producen el alfa-cetoglutarato, y el aspartato, el cual puede pasar de su grupo o puede pasar su grupo amino a otros alfa-cetoácidos para formar aminoácidos diferentes por las reacciones de transaminación. Ahora hablaremos sobre los restos cetoácidos. Estos restos cetoácidos son como los sobrantes que hay después de una transaminación. La mayoría de estos se oxidan en el ciclo de Krebs. Se caracterizan por ser tóxicos. Se eliminan por la orina en forma de urea y algunas de sus partes se van y se dirigen hacia el torrente sanguíneo por la glucosa hasta llegar a las neuronas para alimentarlas.